Vamos a presentar a Guillermo Poch, que es tributarista, para hablar acerca del monotributo. Después del anuncio de Sergio Massa va a haber beneficios para los monotributistas, pero queremos saber cuáles son esos beneficios, cuáles son las exenciones, el detalle de los anuncios, analizarlo con alguien que sabe. Poch, muy buenas noches. Acá Nora Brioso, Roxana Calabró saludando. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro mucho. A ver, ¿cómo entendemos estos anuncios para el monotributista? ¿En qué cambia? ¿Qué significa? Bueno, lo que se está tratando de hacer es bajar el costo impositivo para la categoría A, B, C y D. Lo que se está hablando es de un diferimiento en el pago que baja el componente tributario. En líneas generales hay que tener en cuenta que más o menos oscila entre 500 y 2.600 pesos a valores de hoy, Sí. Que dejarían de pagar. Sí tienen que estar pagando lo que viene a ser el componente, lo que es seguridad social, aportes al CIPA y aportes a las obras, a las obras sociales. También se está dando la posibilidad de que obtengan préstamos hasta... A ver, vamos por parte. Una persona que está escuchando es monotributista, es categoría A, B, C o D, y entonces no tiene que pagar ¿qué cosas durante 6 meses? ¿Qué es lo que no paga? ¿La cuota, el monotributo, qué? Algo que se llama impuesto integrado. El monotributo viene a reemplazar al impuesto a las ganancias y al impuesto al valor agregado. Sí. Y ese impuesto viene dentro de, ¿es una parte de lo que pagás mensualmente? Imagínate que es una cuota de un club, Sí. Y vos pagas por la cancha de tenis y por la cancha de fútbol. Sí. Lo que dejas de pagar es el concepto por los impuestos. Okay. Hagan la parte del componente de lo que es obra social y lo que vendría a ser jubilación. Claro, la obra social sí se sigue pagando. Obra social pagás y lo que es Jubilación pagás. el aporte para los aportes jubilatorios lo seguís pagando. Ok, perfecto. Lo que ahorrás es la parte de los impuestos. Y más o menos eso en la cuota, en el valor de la cuota, que es la mitad. Hoy las categorías, la A son 500 pesos, 1.000 pesos la B, 1.600 la C y 2.600 la categoría D. Claro. Eso es el impacto que tenés, el ahorro, lo que se está hablando es ese ahorro mensual. Claro, más o menos será de un 30% de ese valor. O de 500 pesos la A, 1.000 la B, el total es 1.500. Es esa suma fija. Vos Sí. cuando estás pagando el monotributo es suma fija directamente. Claro. Entonces, hoy un monotributo estás teniendo una cuota de aportes del CIPA en la categoría A de 5.000 pesos, más o menos 5.200 pesos, porque tenés 1.000 de obra social y 2.000 pesos del aporte jubilatorio. Claro. No estás pagando los 500 pesos correspondientes a los impuestos. Perfecto, bueno, es una ayuda. Y con el tema del crédito, que hay bastante expectativa, porque siempre el crédito llega más a jubilados, pero no tanto al monotributista. ¿Cómo se accede? ¿Es fácil? ¿Es beneficioso? Se estaría dando una suma de 4 millones de pesos, dependiendo de la categoría. O sea, la máxima categoría va a obtener una categoría K, 4 millones de pesos. Sí. Lo que se está proponiendo es una reducción de tasa, de la tasa del mercado, bajarla del 50% y hacer posible el pago hasta 24 cuotas. Ok. Y la tasa sería del 50% de acuerdo a, bueno, no sé, porque cada banco también, eso es libre, no tenés una tasa fija, ¿no? Cada banco va Vamos a ver cómo queda reglamentado. Acá lo que están haciendo es una proposición. Dicen, Claro. bueno, vamos a dar préstamos hasta 4 millones de pesos para un monotributista y de alguna manera se va a cobrar el mitad. La otra mitad la va a tener que terminar cobrando, la va a tener que terminar pagando el Estado. Tampoco sabemos ahora los detalles de cómo pedimos ese préstamo, cómo No, accedemos al todavía no. crédito, no sabemos nada.
No, todavía no. ¿Y cómo lo ves en líneas generales? Porque además tuvimos el bono, este bono de 60.000 pesos, que mucha gente dice, bueno, en realidad, por ejemplo, una persona que cuida a una persona, a un adulto mayor, hay que darle un bono de 60.000 pesos, pero ese adulto mayor va a tener un bono de 37, por lo tanto, le tiene que dar, o sea, sale perdiendo, de alguna manera, mucha gente que paga de su bolsillo, ¿no? Sí, acá lo que están buscando, Nora, es incentivar el consumo de acá a lo que serían los próximos meses. Son todas medidas tendientes a que la gente pueda recuperar la capacidad de compra después de la devaluación que hubo y que se estima que va a haber inflación y que la gente pueda, teniendo gastos retrasados, poder o pagar deudas, solventar alguna deuda o consumir. Y son todas medidas transitorias, puesto que todos sabemos que hay un cambio de administración y aun cuando sea Massa, no está todavía en condiciones de tomar las medidas que haya que tomar bajo un nuevo gobierno. Como que la Argentina tiene que hacer una reforma y tal vez estas medidas son transitorias para llegar quien sea la nueva administración tome las medidas más de fondo. Claro, exactamente. La gente está realmente muy preocupada porque ve esa devaluación de ese 20% después de un anuncio. La verdad que es difícil. El bolsillo, hoy sobre todo jubilados, estaban muy muy enojados, ¿no? Porque se les complica el ingreso, llegar a fin de mes, realmente se complica. Sí. Así es, o sea, la inflación tiene estos problemas y siempre es como que estás corriendo desde atrás el problema y no, hasta tanto eso no se solucione, no podés tampoco establecer normas quietas, como que siempre tenés que estar corriendo con normas, modificándolas, subiendo los umbrales de facturación al monotributo, aumentando el monto máximo para los empleados en relación de dependencia para que no queden alcanzados por el impuesto a las ganancias, como que es un constante problema que si no resolvés la inflación siempre tenés que estar haciendo enmiendas. Bueno, no te vas a aburrir nunca, Guillermo, con este país. Imposible aburrirse para un tributarista. Te hago una consulta con respecto al extra de la jubilación, porque se habla de 27.000, un bono, pero que además se agrega un refuerzo de 10.000. Finalmente, ¿cómo queda para jubilados y pensionados ese aumento de un 23%? ¿Cómo queda? Mira, lo que se está hablando es un bono de 37.000 pesos mensuales para los meses de septiembre, octubre y noviembre. Sí. Y septiembre, octubre, noviembre, 37 por mes. 37 por mes. Ah, ok. Después lo que se está hablando es un préstamo a los jubilados y pensionados hasta 400.000, pagables en 24, 36 y 48 cuotas con una tasa subsidiada del 29% anual. Claro, muy muy favorecedora, en una tasa, la verdad que bien, sí. O sea que el 37 te queda del bono de 27 más 10, y ahí llegas a 37. Eso mismo. Claro. Y sí, la tasa subsidiada, está bien. ¿Y qué otro anuncio que hay que tener en cuenta entonces? Dijimos, monotributo, ahí contaste quiénes pagan y cuánto. Después los trabajadores de casas particulares están hablando de 2 cuotas mensuales de 25.000 pesos. Y ¿Cada una 25 o 25 en 2 cuotas? No, 25 en 2 cuotas. Ah, es otra cosa. Sí. Sí, digo porque un poco lo que te decía recién, veía el caso de una señora que hablaba de eso, ¿no? Si son 60.000 y no tienen un ingreso de un bono, pero si son 25 en 2 cuotas, se suma en el caso de casas particulares al aumento, ¿no? Del 8 y 8 que viene ahora, porque había un 25 total. Así es, y ahí lo que el Estado va a hacer es que te lo terminas reembolsando el 50% a los empleadores. O sea, aquellas familias que tienen ingresos hasta 2 millones de pesos, el Estado te reembolsa el 50%. Ah, no entendí eso. A ver, espera. ¿Cómo es? De los 25.000 pesos, el Estado, para aquellas familias que tienen ingresos hasta 2 millones mensuales,
te reembolsan el 50%, o sea, te terminan reembolsando una de las cuotas, 12.500 pesos. Ah, ¿y cómo tenés que hacer para No, no está todavía, lo tienen que reglamentar todo. No esto. está nada No, reglamentado. Ahora, ¿no es curioso vos que tenés ya tanta trayectoria, que un anuncio haya sido de esta magnitud, haya sido un día domingo? ¿Serían los anuncios del viernes pospuestos y no quisieron esperar hasta el lunes y por eso fue el domingo? Y hay que poner rápido las noticias porque, viste, como que hubo muchas, así situaciones que generaron inconvenientes, como que también hay que cambiar el ánimo un poco en la sociedad, si no son todas malas noticias. Claro, piden buenas noticias. La última que te hago, Guillermo, tiene que ver con CAME, porque rechaza el bono de 60, dice que en realidad todo lo que tenga que ver con aumentos de sueldos tienen que venir por paritaria, no puede venir como un bono que encima se hace cargo la misma empresa. ¿Cómo lo ves? De alguna manera hay para las que son las microempresas el Estado va a devolver el 100% y para las que son las pymes el 50%. Es cierto que es un esfuerzo para cuando no hay una devolución por parte del Estado lo que tienen que estar haciendo las empresas y ahí el planteo que está haciendo la Cámara. Perfecto. Claro, está bien, o sea que si va a haber una ayuda, porque como no quedaba claro, de repente el comerciante dice, además de que me vienen, encima tuve saqueo, tengo que pagar 60.000 que saco de mi bolsillo, es un montón. Sí, en definitiva lo termina haciendo ese esfuerzo, por así decirlo, del sector privado, claro. Y ya como un aumento forzado. Sí, no está mal lo que dice, en realidad siempre va por paritarias, pero bueno, si acá va a haber... Sí. También lo que termina pasando es que vos esta plata que inyectás en el mercado, como te decía antes, acá hay que saber que la gente lo va a usar para cancelar deudas o a consumo, entonces esto yo diría es casi consumo inmediato. De alguna manera tiende a incentivar la economía cuando está en una situación delicada. Claro, una de las deudas más grandes de las familias es el pago de tarjetas, de préstamos, de plata que pediste a un amigo, un familiar, que te endeudaste con la tarjeta y los intereses son impagables. Realmente hay mucha deuda, las familias tienen mucha deuda. Sí. Así que ahí el crédito me parece que es interesante. La inflación golpea y sobre todo a la gente de más bajos recursos. Claro. Si eso le suma que la carga impositiva es alta, no contribuye a que la gente, principalmente de bajos recursos, le vaya bien. O sea, la inflación es a todo igual que un impuesto. Claro. Tiene el mismo efecto, le quita capacidad de consumo a la gente y se ve más implicado, que tiene más efecto en la gente de bajos recursos. Es verdad. La última pregunta tiene que ver con, vos decías, bueno, las pymes, el 50% que puede llegar a financiar el Estado. Por otro lado, también el servicio doméstico, las familias van a tener ayuda para pagar por lo menos una de las cuotas. Y la gente que tiene un bono, un plan social, tiene algún programa, ¿ese beneficio de cuánto va a ser? ¿De 10, de 20, cuánto? Hay un plan potenciar trabajo, esa es otra de las medidas que van a dar un refuerzo por única vez de 20.000 panaderos en 2 cuotas en septiembre y octubre. Okay. Y después también ahí está la tarjeta alimentar, que le van a estar dando un refuerzo para familias con un hijo 10.000, familia con 2 hijos 17.000, familia con 3 hijos 23.000. Y después se va a incrementar un 30% el monto de la tarjeta luego de estos refuerzos que te comentaba con anterioridad. Perfecto, bueno, clarísimo todo, como siempre. Muchísimas gracias, Guillermo, Y bueno, a trabajar, me imagino que debe estar tapado de trabajo. Por favor, Nora. Un placer. A disposición. Gracias. Era Guillermo Poch, tributarista, contándonos acerca de cómo es la implementación de los anuncios de las medidas de masa. Pequeña pausita, volvemos.